Corintios capítulo 7. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 7. Previo a esto vamos a ver una introducción rápida para reconectarnos en dónde está Pablo, qué le está escribiendo a la iglesia, por qué le está escribiendo estas cosas a la iglesia. Primeramente, recordemos, la ciudad de Corinto es influenciada por toda la cultura griega, y esta cultura griega ha sido expandida alrededor de todo lugar en donde el Imperio Romano ha establecido su reino. Por lo tanto, hay una cultura un poco desordenada en todo esto, filosófica en medio de la ciudad, y ahí es donde está la iglesia de Corinto, una ciudad en donde la inmoralidad sexual es el pan de cada día, en donde su pensamiento es que el cuerpo debe ser satisfecho, debe ser alimentado con toda clase de satisfacción, tanto sexual como alimenticia. Entonces, es un libertinaje lo que se vive dentro de la cultura de la ciudad de Corinto. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta para ayudar a la iglesia y guiar a la iglesia en cómo deben de vivir su cristianismo, cómo deben de vivir su salvación. Y ha abordado ya varios temas. Primeramente, en los primeros capítulos, Pablo abordó la división que había entre los diferentes grupos de la iglesia, uno diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo solo me quedo con las palabras de Jesucristo. Bueno, Pablo les habló fuertemente porque eran cosas no esenciales. Y vimos cómo en nuestra actualidad esto se aplica en las diferentes denominaciones, que tienen diferentes maneras de pensar, modelos, perspectivas, pero al fin y al cabo todos somos parte del mismo cuerpo, y estas cosas no esenciales son las que muchas veces van a dividir a la iglesia, van a lastimar al creyente y van a distorsionar la imagen de Dios, el Dios de la Biblia, porque muchas veces las denominaciones se basan más en modelos de hombres que en lo que dice toda la palabra de Dios. Entonces, Pablo habla fuertemente a la iglesia respecto a esto. Luego abarca un problema de incesto. Un hombre que tiene una relación con la mujer de su padre abiertamente, y está hablando de cristianos de la iglesia de Corinto. Y Pablo llama la atención fuertemente del liderazgo y en general la iglesia, porque no han hecho nada al respecto. No han exhortado a la persona, no han animado a la persona para que venga arrepentimiento, sino que los deja que libremente practiquen su pecado, abiertamente, sin ninguna intención de arrepentimiento. Luego de esto, Pablo abarca otro tema, y es una situación fortuita entre dos personas de la iglesia. Hay un pleito entre ellos, alguna situación, y nuevamente el liderazgo no ha hecho nada al respecto. Por lo tanto, estas dos personas van delante de los tribunales de la ciudad para tratar de solucionar la situación que había entre ellos, el pleito o el conflicto que había entre ellos. Entonces, ante esta inactividad, Pablo está llamando fuertemente la atención al liderazgo de la iglesia para que hagan algo al respecto, porque esto está trayendo división a la iglesia y está distorsionando completamente la imagen de Dios que Dios quiere para la iglesia. Por último, en la última sección que vimos la semana anterior, en capítulo 6, parece que habían hermanos de la iglesia que estaban siendo consumidos, estaban siendo abrazados por la cultura inmoral de la ciudad de Corinto. Por lo tanto, entonces, estos hermanos se estaban dedicando abiertamente a la fornicación. Si quieres, se sienta uno de ustedes con ella y para que le ayude. Ahí hay hojas, también, y crayolas por si quieren pintar. Y también tiene otros juguetes. Muy bien. Resulta que habían hermanos dentro de la iglesia que estaban abiertamente practicando la fornicación, usando o haciendo uso del servicio de la prostitución de la ciudad. Y Pablo les dice en versículo 12, en capítulo 6, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas
pues no me dejaré dominar de ninguna. Y entonces, la pregunta es, Pablo les plantea esto para que ellos mismos se pregunten, ¿verdaderamente esto me edifica? ¿Necesito verdaderamente esto? Yo sé que tengo y puedo gozar de la libertad en Cristo, pero ¿verdaderamente necesito hacer esto para satisfacer mi vida? ¿Esto va a ser edificante para mi vida y mi crecimiento espiritual? Y basado luego en esta pregunta, Pablo les dice, ustedes ya no son parte del reino de este mundo, ahora son parte del cuerpo de Cristo. Y cada cosa que ustedes estén haciendo, cada decisión que estén haciendo, estén tomando respecto a esta área, están tomando de lo que Dios ha depositado en ustedes y lo está distribuyendo, lo está regalando. Entonces, esto se convierte como un asalto a nuestra alma, al alma del creyente. Cada persona que practica relaciones sexuales antes del matrimonio está regalando su alma con otras personas. Sea que tenga una pareja o sea que haya tenido varias, Pablo claramente les está diciendo, ustedes están dando de lo que Dios ha depositado en sus corazones a cada una de estas personas. Por lo tanto, este pecado no es como los demás, porque este afecta directamente tu vida, en lo corporal, en lo moral y en lo espiritual. Y por eso es que Dios ha creado el marco del matrimonio como un marco de protección para el creyente, para la persona. Termina en versículo 19 diciendo, ¿ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dándoles a entender que así como aquellas 1000 sacerdotisas del templo de Afrodita que estaba en Corinto descendían para ofrecer servicios sexuales como un gesto de adoración a la diosa de la fertilidad dentro de su cultura, Pablo está diciendo, ustedes son templos, ustedes son un lugar de sacrificio a Dios. Sus vidas mismas deben ser presentadas como sacrificio vivo, no de la manera errónea, como lo hacen estas mujeres, sino como lo hace la cultura, sino que ustedes comprendan que ustedes son sacrificio vivo, pero para Dios. Por lo tanto, íntegramente, no con nuestra mente, no solo con nuestro corazón, íntegramente, con toda nuestra fuerza, nuestro entendimiento, nuestro corazón, deben dedicarlo al Señor. Porque ustedes ya no son dueños de sus propias vidas, sino que hay alguien que ya compró por precio de sangre sus vidas. Por lo tanto, ahora dedíquenlas a Él completamente. En esta misma línea, vamos a hablar de las situaciones matrimoniales. Y esto es lo rico de la palabra de Dios, que nos habla de las diferentes situaciones de nuestra vida diaria. Y en esta sección que vamos a estudiar hoy, Pablo está hablando acerca de algunas situaciones matrimoniales, va a tocar acerca de la soltería, de la abstinencia, pero también de situaciones internas dentro del matrimonio. Así que vamos al capítulo 7, en versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo, recordemos, él está en Éfeso cuando recibe un reporte de la iglesia de Corinto. Y en respuesta a ese reporte escribe esta carta, abarcando las diferentes situaciones, pero específicamente en este capítulo comienza a responder directamente ciertas preguntas que los cristianos tenían acerca de las diferentes maneras o áreas de la vida social. Y entonces Pablo comienza a responder. Dice en la segunda parte del versículo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo lo que está refiriéndose, comprendiendo el contexto cultural que hemos comentado, Pablo está respondiéndole, está dando a entender que bueno le sería al hombre mantenerse soltero o soltera. Pero esto implica abstinencia también, para no cometer fornicación.
no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces Pablo está sugiriendo esto. Ahora, él no está desechando el principio que Dios puso en Génesis capítulo 2 acerca del matrimonio, cuando él dice, no es bueno que el hombre esté solo. No está desechando este principio de Dios, pero está diciendo, pero bueno, también puede ser que el hombre pueda permanecer soltero. Ahora, no es fácil, tiene implicaciones. Y todo soltero, o bueno, cuando éramos solteros, sabíamos que hay implicaciones que no son fáciles, son muy difíciles. Principalmente porque el contexto en el que Pablo está hablando es acerca de la sexualidad. Hermanos, el sexo es un don que el Señor le ha dado a la humanidad. Un don hermoso y precioso. Pero como es un don de Dios, debe ser gobernado por Dios, guiado y direccionado por Él. No debe ser dominado por nuestra carne. Porque cuando la carne domina, usted bien sabe y puede verlo en medio de nuestra sociedad, la verdad de Dios se distorsiona completamente. Y esa es la verdad. Entonces, Pablo está sugiriendo, bueno, le sería al hombre permanecer soltero, pero, versículo 2, a causa de las fornicaciones, y cuando habla acerca de fornicaciones, está hablando de todo tipo de actividad inmoral, de la sexualidad, todo tipo de denominación, todo tipo de inmoralidad que ha sido distorsionada respecto al sexo que Dios ha creado. Y estamos hablando acerca de homosexualismo, de lesbianismo, de relaciones ilícitas, todo lo que implica relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, por causa de esto, Pablo dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, no está diciendo que este debe ser el fundamento por el cual usted quiera casarse. Porque Dios ha creado el marco del matrimonio para protección. Y parte de esa protección es que haya un apoyo mutuo entre la pareja, entre el esposo y la esposa, para que estas cosas no sucedan. No que no vayan a suceder, porque estamos en una carne, estamos rodeados de tentación, pero el Señor ha creado este marco de protección, el matrimonio, para que ambos puedan ayudarse mutuamente, para evitarlo en la mayor parte posible. Entonces Pablo reconoce que ambos son regalos de Dios, tanto la soltería como el matrimonio. Pero ambos deben ser gobernados por el Señor. Porque, de nuevo, de la mano con lo que leímos anteriormente en capítulo 6, somos templo del Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda nuestra vida debe glorificar al Señor íntegramente. Y esto se debe tanto en la soltería como en el matrimonio. Con nuestros cuerpos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma. Y parte de honrar a Dios es que entre la pareja podamos darnos el uno al otro el amor, el afecto, podamos darnos compasión, misericordia, podamos crecer en Cristo. Y de eso se trata el matrimonio. Por eso el Señor lo ha diseñado y por eso Pablo aconseja. Bueno le sería al hombre mantener soltero, pero entiendo que no todos tienen el don de abstenerse. Por lo tanto, entonces busque que el Señor le guíe en cómo llegar al matrimonio. Porque ahí hay deleite, hay gozo, hay alegría, cuando el Señor es el centro. Cuando el Señor es quien gobierna. Porque cuando gobierna nuestra carne, sabemos que es difícil. Pero por eso tenemos que vivir sometidos al Señor. En versículo 3, vamos a ver, dice,
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy bien. Aquí tenemos 3 puntos muy importantes dentro del matrimonio. Y esto, Pablo está hablando acerca de el matrimonio. ¿Cómo debe funcionar? Primero, nos habla acerca del deber conyugal. El deber conyugal lo que significa es un afecto mutuo. No es solo de una parte o de otra, un afecto mutuo. Y dice, cumpla. Y le habla primeramente ¿a quién? Al hombre. Cumpla, o sea, es un deber. Le debo a mi esposa el deber conyugal. Y este afecto mutuo habla acerca del afecto físico, pero el afecto físico no solamente es sexual, sino del afecto del romanticismo, de la conquista, de el regresar a esos tiempos en donde usted conquistaba a su esposa trayéndole flores, regalos, no solamente con palabras, sino que habían acciones que reflejaban lo que Dios estaba poniendo en el corazón. Abrazos, un afecto cercano que eventualmente iba a ser consumado en una relación sexual. Entonces Pablo está guiado por el Espíritu Santo dando este consejo a la iglesia. Entonces vemos cómo el Señor nos guía en general en cada situación de nuestra vida, en cómo podemos llevar a cabo nuestro matrimonio incluso. El Señor es tan bueno y Él ama tanto que el matrimonio suceda, que nos guía en cómo podemos llevarlo a cabo. Y el primer punto es el deber conyugal. Ahora, parte de esto es que debe haber un mutuo acuerdo, que debe haber un consentimiento mutuo del afecto físico. Pero cuando están en pleito del matrimonio, esto es difícil, porque el uno o el otro se niega. Pero el Señor nos llama a la reconciliación, nos llama a reunirnos nuevamente, nos llama a tener mutuo acuerdo y a cumplir, porque ambos tenemos un deber con el otro. Tenemos un deber, pero muchas veces lo que gana, ¿qué es? El orgullo. Entonces, en versículo 3 tenemos este punto, principio del afecto conyugal. Versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto no es un pretexto ni para el machismo, ni para el feminismo. Esto no es un pretexto que justifique para nada el abuso físico o el abuso sexual dentro del matrimonio. Lo que está hablando acá es de la comunicación que debe haber y el cuidado que debe haber el uno con el otro. Debemos cuidar a nuestro cónyuge. Es lo que Pablo está diciéndonos en este versículo. Cuide a su esposa, cuide a su esposo. Ambos conocen sus debilidades. Entonces es un llamado a estar atentos el uno con el otro, para cuidarnos y protegernos. Porque sabemos de que cuando abrimos la puerta, el enemigo puede venir y hacer estragos dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Entonces, la soberbia, dejémosla a un lado. El orgullo, dejémoslo a un lado. Y vengamos juntos a protegernos mutuamente.
que las decisiones sean en común acuerdo y que el Señor siempre esté guiando nuestra vida completamente. Esto es lo que el Señor ha establecido para salvaguardar el matrimonio, ¿sabe? No es de que es una ley, usted no puede hacer esto, no son restricciones, son directrices para proteger lo que Él ha creado, el matrimonio. Versículo 5 nos dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Acá lo que tenemos es el común acuerdo, la comunicación, un común acuerdo para tiempos excepcionales de abstinencia. Entonces, Pablo está marcando bien la cancha, por decirlo así. Sucede que en la iglesia de Corinto parece que hay parejas, hay matrimonios que se estaban negando el uno al otro por causa de toda la influencia cultural y moral de la ciudad. Entonces, por lo tanto, uno se estaba negando a entrar a tener relaciones sexuales con su esposa o la esposa con su esposo para guardarse de caer en toda la deliberancia sexual que había en la ciudad. Y por un lado, uno puede comprender, pero Pablo les está diciendo: un momento, no que la abstinencia sea mala dentro del matrimonio, pero vamos a poner los parámetros para que ustedes tengan un filtro en cómo poder llevarlo a cabo de una manera libre, gozosa, alegre, pero también guiada por el Señor, con protección. Y comienza diciéndoles: si alguno se niega el uno al otro, dice, a no ser de que sea primeramente de mutuo consentimiento. O sea, esto requiere comunicación asertiva entre ambas partes. Por un tiempo. O sea, cuándo comienza y cuándo termina. Y que la razón o la motivación sea el crecimiento espiritual, ya sea del uno o del otro, o aún mejor, de ambos. Esas son las excepciones. Y Pablo tiene tan claro las debilidades que tiene tanto el hombre como la mujer, que les dice: volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A ver, si el Señor nos ha dado el don de casarnos, es por algo, porque no nos ha dado el don de incontinencia. Por lo tanto, obviamente Pablo les dice: ok, establezcan un tiempo corto, una semana, unos días, que el Señor les guíe, pero que la motivación sea la correcta siempre. No que sea por orgullo o como manipulación, de que, no, yo estoy enojado con usted, entonces, no, esta semana yo no quiero ni que usted me vea, ni que me toque, nada. No es una motivación correcta. El pleito no es una motivación correcta. Pero recordemos el primer principio que vimos, que era que hay un deber, y que este deber de afecto conyugal debe ir con consentimiento, debe ir con afecto. Entonces, no es que si mi esposa está enojada conmigo, yo no voy a hacer nada y no, porque tenemos un deber que cumplir. No, tenemos que solucionar la situación. Y de nuevo, poner en práctica el romanticismo, buscar la reconciliación, bajar el orgullo y buscar el perdón y la sanidad de la relación para que nuevamente el Señor fluya en medio de ella. Así que la motivación correcta debe ser el crecimiento espiritual de ambos.
como matrimonio. Es la única excepción. Pero eso sí, regresando nuevamente a tener ese afecto mutuo que nos toca como pareja, como matrimonio, para evitar que el enemigo haga estragos dentro de nosotros. Lo que estaba sucediendo es que si el esposo se abstenía de tener relaciones sexuales con su esposa, ¿qué era lo que iba a provocar? Iba a abrir una puerta para que si la esposa no estaba en acuerdo, se abre la puerta para la tentación y que buscara fuera del hogar lo que no tiene dentro del hogar. Y no estamos hablando solo del afecto físico, sino todo lo que conlleva esto. Y de igual manera el esposo podría abrir la puerta para que la tentación viniera y buscara, en el contexto de la ciudad de Corinto, la prostitución, el adulterio. Entonces, por eso es que el Señor está marcando todo este panorama bien marcado, para que veamos el privilegio que tenemos dentro del matrimonio, para que veamos el privilegio que tenemos aquellos que aún están solteros. Hermanos, el Señor nos guía con su sabiduría para que podamos honrarlo en todo, sea que estén solteros o estén casados. Y Dios es fiel, por eso nos muestra la dirección, nos muestra la guía. Versículo 6 nos dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, cuando Pablo habla acerca de, en versículo 6, de que todo esto lo está expresando por vía de concesión, es porque no es un mandamiento que haya abstinencia entre el matrimonio, mas sin embargo puede haberlo. La palabra concesión significa permiso, o sea, hay un permiso, es bien visto, no pasa nada, pero eso sí, dentro de esos parámetros, en mutuo acuerdo, con la motivación correcta y por un corto tiempo, para que luego vengan nuevamente a unirse, a consumar su relación, para evitar los otros males que le rodean a la familia. Entonces, luego de esto, versículo 7, Pablo les dice: quisiera que todos fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Bueno, bíblicamente no sabemos concretamente si Pablo tuvo o no esposa. Y si la tuvo, nunca la mencionó. Por tanto, no sabemos si fue que murió, no sabemos si fue que lo dejó cuando él vino a Cristo, o si nunca tuvo del todo. Ahora, Pablo, muchos comentaristas dicen que Pablo tenía todo para pertenecer al concilio de judíos, de liderazgo judío, llamado el Sanedrín. Ahora, parte de los requisitos de pertenecer a este grupo de liderazgo espiritual de los judíos era que la persona o el hombre tenía que estar casado, porque la soltería dentro de la cultura judía era mal vista. Pero Pablo no sabemos si perteneció a esta cúpula de liderazgo. Por lo tanto, no sabemos mucho acerca de esta parte emocional, sentimental de Pablo, pero lo que sí sabemos es que para este momento él está soltero. Él practica el celibato. Pero comprende y anima a la soltería, pero comprende que esto no es solamente porque él lo pensó y quiso y decidió mantenerse en abstinencia, sino que es un don. Y está bien. Hay quienes tienen el don y hay otros que no. Pero lo bueno con todo esto es que, y con esta sección, es que podemos probar de que verdaderamente Dios nos ama a todos y nos ha dado un don a cada uno.
Pero todo esto debe ser siempre gobernado por el Señor. Todo don que no esté gobernado por Él va a entrar en un caos. Puede haber un caos. El problema con la situación en esta iglesia es que había muchos casados que querían actuar como solteros. ¿Cómo? En abstinencia, pero también en adulterio. Y habían otros solteros que querían actuar como casados. O sea, en relaciones sexuales prematrimoniales, sin ningún tipo de compromiso. ¿Cómo podemos ver eso aplicado a nuestra actualidad? Hermanos, la unión libre no es bíblica. Y hay mucha influencia de toda esta cultura entrando a la iglesia. Y por eso es que se ha distorsionado la imagen del Dios vivo que nos transmite su corazón a través de su palabra. Y por eso es que muchos cristianos viven cómodamente y abiertamente en unión libre, sin ningún tipo de compromiso espiritual. No sé ni por qué, porque cuando hemos preguntado, personas que hemos conocido no tienen una razón de peso. Ahora, no es que hay que empujarlos en absoluto, sino que más bien deben de venir delante del Señor y preguntar: Señor, ¿verdaderamente esta es tu voluntad para mi vida? Estoy en la libertad de hacerlo, pero ¿verdaderamente esto me edifica? ¿Esto me hace crecer? ¿Esto te honra? ¿Esto te glorifica? Esa es la pregunta correcta, no es acerca de que es bueno o es malo, sino que, Señor, ¿verdaderamente esto exalta y glorifica tu nombre? ¿Verdaderamente esta es la manera en la que quiero contestar, responder a la salvación que tú me has dado? Y es para meditar. Y por eso el Señor nos ha dado su palabra. Y por eso es que muchos creyentes han errado en sus decisiones, porque no han sido expuestos a todo el consejo de Dios. No es suficiente un mensaje motivacional, no es suficiente un versículo aquí, otro versículo allá y ver qué sale. Todo el consejo de Dios, cuando lo estudiamos y exponemos al creyente esto, es la palabra misma la que trae convicción y trae fundamento firme y no perspectiva de los hombres acerca de lo que se debería o no hacer, o cómo deberíamos de vivir. Pero gloria a Dios, porque a través de su palabra podemos tener una dirección, una guianza en cómo vivir nuestra salvación en diferentes áreas de nuestra vida y cómo responder ante las diferentes situaciones de esta sociedad. Así que vengamos delante del Señor, sea que estés soltero, soltera, casado o casada, y que nuestra vida sea un sacrificio vivo para Él. Es gratificante. Y que todo lo demás quede delante de sus pies, en su altar. Que el Señor tenga cuidado y control de todas las cosas en nuestra vida. Él sabe los dones que ha puesto en nuestras vidas, tarde o temprano. Él sabe bien lo que ha puesto en nuestras vidas, sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestros deseos, pero que el Señor tenga control y gobierne sobre todo esto, porque su buena voluntad es agradable y perfecta en todo tiempo. Amén. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque tú traes claridad, tú traes sabiduría, entendimiento a nuestra vida, traes convicción. Padre, derramamos nuestras vidas completamente delante de ti. Estamos convencidos de que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, tú nos conoces a cada uno de nosotros dentro de tu soberanía. Por lo tanto, Señor, tú eres quien nos fortalece. Señor, sea que algunos tengan el don de continencia o no, o el don de casamiento o no, lo que sí sabemos es que a todo creyente tú les has provisto, Señor, del dominio propio. No en nuestras fuerzas, sino a través de la fortaleza que nos da tu Espíritu Santo. Y gloria a Dios, Señor,
porque así es como podemos cumplir el llamamiento que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas esenciales de tu Espíritu, en las cosas esenciales de tu palabra, para que nuestras vidas sean un sacrificio vivo delante de ti y poder adorarte integralmente, Señor. Integralmente, Señor, en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.